Buenas, saludos a todos. Con la participación de Alvarado Nerio, Martín Diego, Martínez Crisbelli, Olivier Adrián y Centeno Paul, se hablará un poco de la cinemática de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Comenzamos. Las condiciones necesarias y suficientes que gobiernan el equilibrio de un cuerpo rígido son dos. Hablando vectorialmente, la sumatoria de fuerzas en el cuerpo, que es igual a cero, y la sumatoria de momentos sobre cualquier punto del cuerpo, que tienen que ser igual a cero. Donde sabemos nosotros que el vector momento es igual a R cruz F. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar un momento de una fuerza con respecto al punto O, trazo un vector R en el punto O hacia el punto donde está aplicado la fuerza F y hago la multiplicación vectorial R cruz F. Hago esto para todas las fuerzas que están en el cuerpo o todas las fuerzas que están sobre el cuerpo. Ok, y tendríamos esta sumatoria. Bien, con estas dos condiciones se puede resolver situaciones para cuerpo rígido en tres dimensiones. Si nosotros descomponemos estas ecuaciones en sus tres componentes rectangulares, cada una podemos obtener 6 ecuaciones escalares. Al decir escalar, es que ya no son vectoriales, sino que ya solamente poseen un valor numérico y ya no poseen ni sentido ni dirección. En este caso, al descomponer esta, las sumatorias en X valen 0, las sumatorias en Y valen 0, las sumatorias en X valen 0. Y si descompongo la otra ecuación, las sumatorias en el momento en el eje X valen 0, las sumatorias en el momento en el eje Y valen 0 y las sumatorias de momentos en el eje Z vale igual a 0. Para poder resolver ejercicios y situaciones de cuerpo rígido en tres dimensiones, es importante conocer, ¿no? Las reacciones, es decir, qué fuerza o qué componentes de fuerza se van a dar frente a determinada condición de apoyo. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos un elemento que tiene como terminación una bola, o tenemos un elemento que tenemos apoyado directamente a una superficie sin fricción, entonces las fuerzas es una sola, la línea de acción es conocida, que va a ser perpendicular al plano de apoyo. Entonces podemos determinar que solamente hay una reacción. En el caso de que tengamos un elemento sujetado o jalado por un cable, entonces en esta condición podemos conocer las fuerzas que están comprimiendo el cable en el elemento. Podemos conocer su dirección y sentido. La dirección es la línea del cable, y el sentido es el sentido de tensión, o sea, saliendo del nudo, saliendo del punto, la tensión. Entonces podemos conocer su línea de acción y su sentido. Tenemos el caso donde el elemento se apoya sobre un rodillo, o tenemos el caso, tiene un rodillo, una rueda con un riel. En este caso tendríamos dos reacciones, la normal, la componente normal, la perpendicular al componente de apoyo, y también tendríamos la componente, en este caso, en los dos casos, en el eje Z, que nos impide el desplazamiento del eje Z, aquí por la superficie rugosa y en el otro por la superficie de la cuenca. Entonces tendríamos dos reacciones o dos componentes. En el caso de tener un elemento sobre una superficie rugosa o un elemento que tiene una conducción rotulada o una bola dentro de una cuenca, obviamente en este caso, que es un caso real, te tendría que tener un lubricante para evitar al máximo la fricción. Entonces en este caso tendríamos tres componentes de fuerza, componentes en X, en Y y en Z. En el caso de tener una unión universal, como se encuentra en esta foto, vamos a tener tres reacciones o tres componentes de fuerza y una reacción par. ¿Por qué? Porque se va a impedir, como se está ubicada la unión universal de esta forma, se va a impedir el giro. Sin embargo, se puede ubicar alrededor de este eje y por lo tanto tendríamos cuatro reacciones y tres componentes de fuerza y un par. En el caso de que tengamos un elemento embebido, una plataforma por ejemplo, una columna en una platea o una zapata grande, tendríamos un apoyo encontrado en donde se pueden observar tres componentes de fuerza y tres pares. Entonces hay un impedimento total. Total de traslación. Continuando con el segundo tema, que es ecuaciones de movimiento de Euler, tenemos que el teorema de Euler
nos dice que cuando un sólido rígido gira alrededor de un punto fijo, toda esa posición de ese sólido se puede obtener a partir de cualquier otra posición mediante una sola rotación en torno a un cierto eje que pasa por dicho punto fijo. Entonces tenemos una partícula de forma cilíndrica que pasa por una corriente. Entonces tenemos área por el diferencial de área y una longitud diferencial de S de esa partícula. Esta partícula que está establecida en el diferencial de S tendrá una presión a ambas caras y tendrá un peso definido por su volumen, por lo que sea el diferencial y su densidad. Del mismo modo, si hacemos el balance de fuerza aplicando la segunda ley de Newton, podemos obtener que el sumatorio de las diferenciales de fuerza que están actuando en esa partícula va a ser igual al diferencial de masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, por esa aceleración que en este caso tenemos la aceleración local y la aceleración convectiva. Aplicando el balance de fuerza en el término izquierdo, pues tenemos la expresión que tenemos en pantalla, teniendo en cuenta que P por diferencial de área menos P diferencial de área son iguales y por lo tanto se anulan. Podemos reducir esta expresión dividiendo por la densidad y por los términos diferencial de área y diferencial de S, la longitud de esa partícula, obteniendo la expresión que tenemos en esta expresión. Considerando que el seno de tita se da relación con el diferencial de teta, con el diferencial de S, como podemos ver en este esquema adjunto de la figura, llegamos a la expresión que tenemos en esta parte. Desarrollando la simplificación o el término de la aceleración convectiva, podemos llegar a esta expresión que aparece en color rojo, que es conocida como la ecuación de Euler, que establece el balance de fuerzas y el diferencial de un fluido, ya sea en régimen transitorio o en régimen permanente, o fluido compresible o incompresible. Como extensión del tema anterior, como bien llamado también, extensión del principio de Allenberg al movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, tenemos el principio del trabajo virtual. Se utiliza para estudiar el equilibrio estático de un sistema de cuerpos rígidos. Sin embargo, mediante la introducción de términos de aceleración en las leyes de Newton, este enfoque es generalizado para definir equilibrio dinámico. Tenemos también que esta es una de las ecuaciones fundamentales de la dinámica, o el principio de Allenberg, como es la que tenemos aquí a continuación, donde los desplazamientos virtuales están relacionados por R y las ecuaciones de vínculo. Si agrupamos las coordenadas cartesianas en los vectores de posición de las diferentes partículas, queda la relación vectorial, como tenemos aquí la siguiente expresión. En el caso estático, todas las aceleraciones son nulas y la ecuación se reduce a una sola relación entre las fuerzas aplicadas, conocido como el principio de los trabajos virtuales. El principio de Allenberg puede entenderse como una generalización del principio de los trabajos virtuales si consideramos que sobre cada partícula actúa una fuerza de inercia. Como siguiente tema tenemos el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo, que se considera el movimiento de un cuerpo rígido restringido a girar alrededor de un eje fijo. Tenemos como ejercicio un disco homogéneo de masa m que tiene 20 kilogramos y un radio r de 20 centímetros, cuyo centro de masa se encuentra en un punto G de componente 0, 1, 0, orientado tal como muestra la figura. Si el sólido gira respecto de su eje de simetría con una velocidad angular de 5 radianes sobre segundo y aumentando su magnitud con una aceleración angular de 10 radianes sobre segundo al cuadrado, determinar el momento de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa. Ok, tenemos la figura y nos expresa con la siguiente figura. El momento de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa es esta expresión que tenemos acá. Esta sumatoria con el momento de O, que son los vectores, nos dice que la velocidad angular del sólido, ya va, es esta que está acá. La velocidad angular de sólido, la verdad es que la velocidad angular del sistema, la derivada de los componentes de la velocidad angular, el tensor de inercia másico respecto del centro de masa
Y la velocidad angular del sistema son estos que tenemos acá. La velocidad angular de 0,50 radianes sobre segundo. Nuevamente la velocidad angular del sistema se ha considerado nula. Los momentos de inercia respecto del centro de masa del disco son los siguientes. Estos que tenemos acá, en esta expresión. En las que sustituyendo los valores tenemos estas expresiones que tenemos acá, como las podemos ver en la figura. Luego tenemos el tensor de inercia asociado al punto O, es esta expresión que tenemos acá, este juego de matrices, a partir del cual se pueden determinar esta figura que tenemos por acá, para luego finalmente llegar a esta sumatoria, que es parecida a la figura que tenemos al principio, que coincide con el momento respecto del centro de masa obtenido anteriormente, ya que la resultante de fuerzas exteriores es nula al no tener el centro de masa aceleración, y cómo se comprueba que el momento respecto del centro de masa y del origen del sistema de referencia coinciden. La situación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Este tema es bastante interesante y para ello tendremos que saber algunos conceptos previos, como es la velocidad angular, que significa la rapidez de cambio de la posición angular, se llama velocidad angular. Como diferencial de θ se tiene durante el instante de t de tiempo, entonces tenemos que velocidad angular es igual a diferencial de θ sobre dt, y sus siglas son radianes sobre segundo. Tenemos la aceleración angular, que con el símbolo de alfa, y mide la rapidez de cambio de la velocidad angular. Por ello, la magnitud de este vector se puede escribir en la forma de alfa es igual a diferencial de velocidad angular sobre dt, y tenemos también radianes, pero sobre segundo al cuadrado. El periodo es el tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa. Y tenemos la expresión acá. Frecuencia es el número de vueltas o revoluciones que se da la partícula en movimiento por una unidad de tiempo. Como nos dice tenemos la expresión abajito, dice F por el número de vueltas sobre T sobre T es igual a 1 sobre T, y no tienes como siglas RPS, RPM y Hertz. Esto nos engloba que cuando un cuerpo gira con respecto a un eje fijo, cualquier punto ubicado en dicho cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria circular. Este movimiento depende del movimiento angular del cuerpo con respecto al eje. Por este motivo estudiaremos primero las propiedades de movimiento angular del cuerpo antes de analizar el movimiento circular de P. El mejor ejemplo para este tipo de rotación es el de un trompo, que gira alrededor de un punto fijo, como es la punta, en la superficie de forma circular. Cuando la aceleración angular es constante, tenemos la velocidad angular es igual a velocidad angular sub 0 más alfa por t, y tenemos que θ es igual a θ sub 0 más velocidad angular sub 0 por t más 1 medio alfa c por tiempo al cuadrado. Tenemos velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad angular al cuadrado más 2 veces su alfa, que es en este caso la aceleración angular, entre paréntesis θ menos θ inicial. Proseguimos con el siguiente. Tenemos algunas fórmulas adicionales, como son estas que tenemos acá, de la velocidad, de la aceleración, de la velocidad tangencial. Tenemos algunos tipos de engranajes, como son los que tenemos acá abajo, que nos dice un sistema de igualdad, que nos dice velocidad 1 es igual a velocidad 2 igual a velocidad 3, como nos dice la expresión acá. Tenemos algunas aplicaciones, que son estas transmisiones, que nos dice que velocidad A es mayor que velocidad P. Otras aplicaciones como estas nos diríamos que, además de aplicar en correas de transmisión, también podemos emplear en poleas, engranajes, etcétera, como muy bien ya sabemos, y podemos ver en las montañas rusas en la rueda de un vehículo, en un vehículo pasando por una curva, en los ventiladores de los motores, y como también ya dije anteriormente, un ejemplo, un trompo. Muy bien, procederemos con el ejercicio. A continuación vamos a leer el problema. Tenemos que un cartel de densidad uniforme posee estas dimensiones y pesa 270 libras. Está apoyado por una rótula en A y por dos cables. Determinar la tensión en cada cable.
Si nos dice que tiene densidad uniforme, es porque podemos colocar su peso en el centro de gravedad. Tenemos también estos cables que están ejerciendo una fuerza de tensión en el cuerpo, y también me dicen que la conexión es una rótula. Al ser una rótula, según lo que hemos visto, tendríamos 3 componentes de fuerza en la reacción. Lo que me están pidiendo es la tensión en cada cable. Lo primero que habría que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos nuestro diagrama del libro ubicado. Ubicamos la fuerza en el centroide del cartel, como bien lo tenemos aquí en la figura de abajo. También tenemos las 3 componentes de fuerza en AX, AY y AZ. También sentimos las tensiones obviamente saliendo de los nudos en los que se une con el cartel. Muy bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Luego yo debería de plantear una ecuación en donde yo pueda usar las incógnitas y no usar lo que no me están pidiendo, pues. Entonces, viendo el problema, lo más conveniente sería usar la sumatoria de momentos en A para poder trabajar directamente con el peso que es conocido y trabajar con los componentes de fuerza que no conozco. Para poder trabajar con las tensiones, no conozco los módulos, sin embargo, sí conozco la dirección y sentido. Entonces, ¿por qué? Porque conozco la geometría del problema y conozco el punto de inicio, el punto de partida de los cambios. Por lo tanto, podemos decir, o se puede decir, que conocemos los vectores unitarios de la fuerza de tensión porque comparten el mismo vector unitario los cables BD y S. Por lo tanto, vamos a hallar primero los vectores BD. Por simple inspección, podemos observar que BD en el eje X es menos 8 pies, en el eje Y es más 4 pies y en el eje Z es menos 8 pies. En el vector S tenemos en el eje X menos 6, en el eje Y tenemos 3 y en el eje Z tenemos 2. Luego tengo el módulo como la raíz cuadrada de estos cuadrados, la raíz cuadrada de estos cuadrados, y se tiene que el módulo de BD es 12 pies y el módulo S es 7 pies, que debería ser la distancia. Para hallar el vector unitario BD y el vector unitario C, se tiene que dividir el vector entre su número y el vector entre su número. Y de esta forma se obtiene los vectores unitarios BD y S. Muy bien, una vez que tengo estos vectores unitarios, se procede a aplicar una de las ecuaciones que acabamos de ver. En este caso es la sumatoria de momentos en A. La sumatoria de momentos en A, que es igual a la sumatoria de R cruz F, es igual a 0. ¿Qué fuerza es la que están haciendo los momentos en A? La tensión en BD. La tensión en BD está haciendo cómo se halla con respecto al punto A, cómo se traza. Se traza un vector que sea... Aquí tendríamos el vector R para la tensión BD. Entonces este vector se observa que tenemos 8 pies en el eje X, o sea 8 pies. Cruz igual a la tensión que tenemos a la vector unitaria que vayamos en un momento, más otra fuerza que hace momento R, vendría a ser desde A hasta S. Entonces sería 6 pies en I, cruz el módulo por el vector unitario, más otra fuerza que hace el momento en A, que es el momento del peso. El peso, podemos nosotros hacer un trazo desde aquí hasta acá. Sin embargo, para que sea más fácil la resolución, sabemos también que podemos trazar la línea de acción hasta acá. Entonces este vector podemos moverlo a esta línea de acción. Entonces decimos moverlo a este punto. El punto de posición podría ser desde A hasta aquí. O sea, 4 pies en I menos 270 en J. Operando que I cruz, por ejemplo, es 0. Y cruz J es K. Y cruz K es... Y cruz K es menos J. Entonces, recordando estas expresiones, también usando la regla de la mano derecha, cómo se realiza esta multiplicación. Es que se obtienen estos valores en la tensión en BD, va a valer 101.3 libras, y la tensión en S vale 315 libras.
Ok, con eso ya concluiríamos con el ejercicio, de manera que hemos resuelto y hemos obtenido la tensión de los cables.